que no es claro para nosotros qué realmente ocurrió. Y a lo mejor la pregunta va a seguir siendo, ¿qué pasó realmente en Curuguatí? ¿Verdad? Después ya vino un montón de cosas, pero ¿quién iba a pensar, decía él, quién iba a pensar que iba a estar yo acá como candidato a senador? ¿Quién iba a pensar que Lino Vida ya ha muerto hace 2 o 3 semanas, ¿no? ¿Quién iba a pensar esa alianza libre-ovidista? ¿Quién iba a pensar que realmente hay una nueva fuerza política como Avanza País, por ejemplo, ¿no? ¿Quién iba a pensar que, bueno, el mismo hecho de que el Frente Guazú tiene 3 años, ¿no? Por primera vez participando en una elección nacional. O sea, muchos acontecimientos. Y después ciertos hechos que aparentemente son aislados, pero hechos de violencia. El otro día, estas amenazas a la justicia electoral, a los miembros de la justicia electoral, esta balacera a una casa, ¿no es cierto? No sé, no le quiero dar cierta coincidencia, pero es para pensar, reflexionar, hilar cabos y realmente la gran pregunta, ¿qué puede pasar en estas 2 semanas que vienen? ¿Quién iba a pensar que Cartes iba a ser candidato a presidente? También. Hay cosas inéditas que creo que amerita una serena reflexión, una reflexión crítica inclusive, para ver realmente lo que pensamos en términos de país, qué realmente deparará al país en el futuro. Carrillo Yaramay, candidato a presidente por el Frente Guazú. ¿Qué escenario? Y las expectativas con relación al Frente Guazú ya no son como hace 5 años. Hoy ya se pelea, dicen algunos, los que saben o los que hacen encuestas, de que es para el Senado. Pero la esperanza es lo último que se pierde, doctor. No solo la esperanza, el optimismo, la confianza en la gente. A veces podemos suponer que los hechos fortuitos o circunstanciales responden a interrogantes. Pero lo que acá se ha dado es una conspiración importante en contra de un gobierno de cambio como fue el gobierno de Lugo. Una conspiración que se inicia en Curuguatí, que se va dando después en el juicio político, que junta a liberales y colorados, cúpulas liberales, cúpulas coloradas, bajo la hegemonía del dominio de Horacio Cartes, que son los que cortan un proceso a un gobierno que no tenía ninguna razón para ser destituido, un presidente que no había dado ninguna sola justificación valedera, cierta, para ser destituido. Solo una cuestión de números, conspiración, sumatoria de partidos, jefatura de Horacio Cartes, seguimiento de la cúpula del Partido Liberal, fundamentalmente de Blas Llano, que alinea al Partido Liberal en contra, yo considero muy en contra de lo que son realmente el pueblo liberal, que es un pueblo democrático, un pueblo que también desea el cambio. Entonces sí, hechos fortuitos y con interrogantes, pero que responden a una línea, En general, digamos, en política indagamos y observamos a fondo los problemas y encontramos la explicación. Por un lado, el señor Horacio Cartes, que ha sido el jefe de la gavilla que orientó el juicio político y la destitución del presidente Lugo, tiene una estrategia bien marcada con asesores que lo fueron orientando. Y aún así, como te decía, mucho optimismo, mucha fuerza, porque nosotros con Fernando, que estamos permanentemente saliendo por todo el país, 5 o 6 reuniones en un solo día en diferentes departamentos, sentimos en la gente, sentimos muchas cosas, ¿verdad? Sentimos un gran reconocimiento hacia lo que es el gobierno de Lugo, sentimos también un gran reconocimiento hacia la búsqueda de nuevas alternativas políticas. La gente está podrida de lo de siempre. Está muy podrida, muy cansada, muy harta de la política de la mentira, de la política de la promesa, de la política de los pañuelos. Opama la pañuelos y la gente, ¿verdad? Opama yajecana, betení, tapecuajú. Esa es una idea muy importante y muy fuerte, que es lo que nos da mucha fuerza, que es lo que nos da mucho optimismo, que el 21 de abril se va a expresar, esa ciudadanía nueva se van a expresar a través del voto de la lista 40, que es el Frente Guazú. Estela. Sí, Fernando Lugo, indudablemente no se puede dejar de hacer como un balance político de su gestión al frente de la presidencia de la República. Y hablando un poco con gente que trabajó con usted y sobre todo de esta división que existe en la izquierda, que van por un lado Frente Guazú y por otro lado Avanza País, quizás hay una palabra que lo define a usted al frente de su gestión. Falta de liderazgo, decía, hombres muy cercanos que trabajaran por usted. O sea, dicen medidas insuficientes, tibias, nombramiento de funcionarios mediocres, ausencia de equipo, que parecía que el equipo no tenía las riendas. Lo escuchamos hoy hablar en esos términos a López Perito, Camilo Suárez, que estuvieron con usted los 4 años. ¿Es así, Fernando Lugo?
El teólogo siempre dice sí y no. Y Fernando Lugo también. Sí y no. Sí, en cierto sentido. Sí, porque estábamos acostumbrados a la imagen del único líder, del iluminado, del que da las orientaciones, del que manda, o manda, o sapucay, o pioí, ese, joja, yapó, imagina. Ese liderazgo no tiene Fernando Lugo. Yo desde el inicio, ¿verdad? Y muchos no estuvieron en el inicio conmigo, hemos hablado de un liderazgo colectivo. Y una expresión había muy interesante, yo le decía a la gente que quería promocionar mi candidatura a 2007, yo no me lanzo a una pileta sin agua, yo no me lanzo a una pileta vacía. Si hay un equipo que quiere apostar por un proyecto diferente, nuevo, ¿verdad? Entonces sí, y después la gente dice, la piscina ya está con agua. Bueno, armemos el equipo. Un equipo que ha cambiado constantemente. Hemos hecho equipos políticos con el PLRA, con gente de la izquierda, con técnicos. Yo varias veces nos hemos reunido ahí en Cerrito, 2 o 3 veces, y le ponía acá a la gente de la izquierda, a la gente de los técnicos, a la gente de los liberales, ¿verdad? Y bueno, no era fácil hacer un gobierno con una sola dirección cuando demasiados intereses sectarios había en el mismo equipo. Yo reconozco y pienso que era lo que se podía hacer en ese momento. Supongamos que yo le dejaba a la gente de la izquierda, le dejaba a los técnicos, me casaba ahí solamente con los liberales y podíamos haber tenido el mismo gobierno que tenemos en este momento, ¿verdad? Por eso, yo creo que puede ser que sea una interpretación de falta de liderazgo cuando había cosas muy candentes y el presidente tenía que decir uno, pea la villa, pona, pechana, ya que ya. A lo mejor yo busqué mucho, por lo menos, crear cierto ambiente para que haya cierto consenso. Lo peor que yo aprendí en mi vida es que tus colaboradores te puedan boicotear, ¿verdad? Porque no están de acuerdo. Entonces, yo prefería ir a marcha lenta que ir rápido y dejar a mucha gente que vaya atrás. Víctor. Quiero hacerle una pregunta al señor Fernando Lugo, pero no quiero que me responda como teólogo. Quiero un sí o un no. Como un político. Claro. Rafael Filisola en Interior y Efraín Alegre en Obras Públicas, ¿utilizaron el aparato estatal para hacer política? Bueno, aquí le da una idea a Estel para que analice. Cuando la gente se iba pensando, bueno, Fernando Lugo va a estar en un periodo de presidente, se formaron 3 poderes dentro del poder, 3 grupos de poder. Estel es realmente que sabe, una observadora. Y uno de esos era Rafael y Efraín. Y otros 2 más que no quiero decir. Pero cuente, ¿no? ¿Que siguen estando? Ya que estamos, ¿hasta cuándo va a guardar la cosa? La mitad. No. Me quiero guardar la primicia porque yo quiero escribir eso. ¿Sabe por qué se Pero llama en este tiempo de programa? ¿Cómo se campaña llama? estamos. La lupa, sí. Se llama La Lupa. Hoy le vamos a poner la lupa a esos otros 2 poderes y Claro, tenemos yo varios ya no- invitados. Así que mientras usted nos dice eso, Lo no se va mismo, Fernando Lugo. el otro poder que se fue creando alrededor de López Perito y la Secretaría General, que se fue rodeado también de tecnócratas muy interesantes, muy valiosos, ¿no es cierto? Y otro poder más popular. ¿no es ¿Cuál? cierto? ¿Quién? Y con Sixto En Pereira, las SAS. con la Ahí está. Buena, Hugo Richard, esa gente también, 3 pensamientos diferentes hablando de la sucesión. Yo nunca pensé que la sucesión iba a ser tan importante. No quiero dejar nada en el tintero ni decir que soy, pero no quiero ser irresponsable, ¿no? Se les indica también ahí a este equipo a Caballero Vargas y a Dionisio Borda. En el equipo de... El equipo de Efraín y de... Estos 3 equipos casi antagónicos. Muchas veces en las reuniones parecía que era una pelea interna ahí, ¿no es cierto? Entonces no se podía marcar una dirección. Yo tenía que optar por cuál de los 3 equipos. Y eso desgastó mucho, y al mismo tiempo yo creo que es legítimo que los Perito tengan visiones políticas, que creen su propio movimiento, partidos políticos, totalmente legítimo. Lo mismo, lo otro. Es normal que un político quiera tener aspiraciones y quiera llegar al poder. Lo más normal. Pero estando en un equipo, ¿verdad? Hubiera sido muy interesante para consolidar. Yo veía que había como un tubo. Si hubiese un vicepresidente que apoyara todas las iniciativas del Ejecutivo, Federico iba a ser el candidato natural para el 2008. Para Así. perdón, para el 2013. Natural. Nadie le iba a sacar, ¿verdad? Pero en Paraguay no todos va por un mismo rielo, ¿verdad? Comenzaron estas pujas internas
que realmente desgastó al mismo equipo. Yo no quise sacrificar. Cuando las cosas eran ya insostenibles, se tuvo que sacrificar. Y ahí no se puede decir que no imaginaba. Cambiar a 2 ministros que tenían la imagen de los mejores ministros, los más eficaces, los más trabajadores, los más exitosos. Yo no sé si eso es falta o no de liderazgo. Puede decir, en un día, hoy ustedes están separados del cargo, van a buscar nueva gente. Pero todavía no dijo, no le contestó. O sea... No, porque está bien, habló de 2 mejores ministros, Sí. y ahí demostró que tiene liderazgo O sea que- a la hora de cambiar. ¿Pero por qué? Pero la respuesta cae de Maduro, entonces. No, yo desde un principio a todo el equipo de gabinete le dije, nosotros queremos hacer un gobierno diferente. Aquí cuestiones del Estado no vamos a usar en campañas políticas personales. Yo siempre dije, el que quiera ser presidente en 2013, que muestre que es capaz, sin utilizar bienes y ni cargos, ni instituciones del Estado, y el más guapo que llegue. Lo estaban haciendo entonces. O sea, usaron bien el Estado. Claro. Ahora se publicó, hoy a veces se publica 2, no sé dónde está el diario. Allá, Aníbal tiene 2 facturas de los vuelos de ella secreta. Sí, que Por eso es ejemplo. actual, ¿no? Ahora. Sí, Lo de ABC, lo del INDER que publica última hora tiene Si que ver con esto ustedes. hubiera hecho Fernando Lugo, iba a estar pero, en todas sus En juicio político. Iba a ser otro Y lo juicio de político. las tierras de Teixeira, a punto de juicio político, y el tema este de ahora no se planteó, pero no hay votos, dicen. Claro, el tema de Teixeira, que hoy día está absolutamente en los archivos del Poder Judicial, porque Teixeira no pasó de ser un gran escándalo mediático con alguna repercusión a nivel judicial. Creo que un representante de Patria Querida presentó un juicio que hoy día el juez dijo, juez y fiscal se pusieron de acuerdo de decir de que en el tema de Teixeira no hubo absolutamente ningún hecho irregular y eso está hoy archivado. Pero ¿cuánto se iba a pagar supuestamente por lo de Teixeira? Yo quiero saber eso. No, pero que Yo quiero- ¿se habló yo de quiero monto saber- alguna vez o no? Eso es nunca, yo por lo menos no sé. Lo de Teixeira, pero ¿de cuánto? Se hablaba de una 15 cantidad de dinero, porque acá se 15 pagó... millones de dólares. 15 millones de Y bueno, dólares. pero ahora estamos también por unas tierras acá de Alto Y y eran- está pagando 15 y millones de eran- dólares. Y eran más de 15 militares, ¿no? O sea, Teixeira era una cuestión más compleja. ¿Por qué? Porque Teixeira era el responsable de 11 propietarios. Primero, para conseguir el consenso que los 11 quieran vender, no fue fácil. Para que haya una oferta, ¿verdad? Y que el Consejo de INDER también llegue a un acuerdo para eso, llevó mucho tiempo de discusiones, ¿verdad? Cuando... En ese contexto de Teixeira, Fernando Lugo, si ahí había también que se le cuestionaba, era de grupos radicalizados, diríamos, que estaban muy cerca de usted en el gobierno, Teixeira carperos. Hoy los carperos están con el gobierno liberal. ¿Cómo le suena eso? No, los carperos, ¿qué dijo? Lo que pasa es que todo lo que diga uno hoy va a decir, no, es contra de alguien. Es funcional a tal grupo. No, pero le pregunto a Fernando Lugo. Eran criminales. Claro, Los pero carperos con Fernando Lugo, pero le pregunto a usted ahí, que ya tiene que ver con la división que la izquierda no llega junta hoy en estas elecciones, pero le pregunto a usted, si hay algo que se lo acusa a Fernando Lugo era de tenerlo a esos grupos radicalizados, los carperos, etcétera, iban a invadir toda la... Pero, ¿cómo se siente usted hoy con esa gente que prácticamente hizo que usted fuera culpable, entre comillas, y hoy están con otro gobierno y no están con usted en el Frente Guasú? Mira, yo creo que yo di muestras de apertura y de equilibrio en recibir a todos. Nadie se puede quejar hoy día, inversionistas extranjeros, nacionales, empresarios, comerciantes, importadores, que alguna vez le hemos cerrado las puertas. Algunos se quejan que yo recibía a indígenas y a carperos. Y me pregunto, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Pero no recibía productores. ¿Eh? No recibía ¿Cómo que no? productores. Así dijeron. Se quejaban Que ellos. nos digan. A la semana o a 15 días de asumir el gobierno en agosto, teníamos una solicitud de 4.000 personas que pedían audiencia, hermano. 4.000. Tengo todavía esa carpeta ahí están. Entonces, era cómo equilibrar esto, ¿verdad? Ante un Paraguay, venía soy la presidente, soy el secretario, de hecho recibía nada, ¿no es cierto? Es cierto. Fernando, y cuando se produjo la destitución de Efraín Alegre y de Rafael Filisola, también se habló de que lo sacó porque se oponían a sus planes reeleccionistas. Primero, yo nunca quise ser reelecto. Yo nunca ni le insinué a nadie.
Yo tenía la convicción y la decisión del 15 de agosto y lo dije. Pero su equipo hablaba Su de equipo la hablaba, posibilidad sí, claro. de reelección. El equipo sí. claro, el equipo planteaba la Ellos pueden reelección. plantear todo lo que quieran, ¿verdad? Pueden plantear, pueden hacer manifestación, juntar firmes, ¿verdad? Pero la decisión personal de Fernando Lugo era, bueno, un periodo, Fernando Lugo pasó en la historia ya de Paraguay, siendo presidente con luces y sombras seguramente, y el 15 de agosto, bueno, el más guapo, como decía yo, el que sea capaz por sí mismo, por su equipo, por llegar a la ciudadanía, que sea el próximo presidente sucesor de Fernando Lugo. Usted me mencionó en Radio Monumental que a Valmeli también le sacó por eso. Valmeli también sí. Valmeli tenía, no sé, yo nunca quiero hablar mal de la gente, ¿verdad? Pero Valmeli no me atendía el teléfono. ¿No la atendía el teléfono? Nadie sabe eso, porque yo no quiero decir por qué. Lo que pasa es Yo que le el que está en llamaba. Itaipú se cree un rey. Pero Federico Franco también decía que Efraín no le atendía el teléfono cuando era Claro, vicepresidente. claro. O sea, al presidente no le atendía el director de Itaipú no y había al vicepresidente no le atendía el ministro de Obras. Cuando yo salía del país y se quedaba Federico Franco, pueden ver, siempre también pedía permiso para salir Efraín. O sea, no quería estar cuando ejercía la presidencia claro, Franco. claro, porque le llamaba a todos, como es lógico y le corresponde, recibir información de todos, de las Fuerzas Armadas, de los ministros, le corresponde al vicepresidente en ejercicio de la presidencia. Bueno, para ir, me gustaría tener un día... Yo tengo todavía Para los problemas 5.500 preguntas. 5.500 preguntas. Fernando Lugo, ¿qué opinión tiene de la alianza Libero-Oviedista? No es la alianza, es un acuerdo, voto útil. Yo también quiero que pedir el voto útil. ¿Está bien? Porque creo que ese voto útil que piden los libros de vida es el voto inútil. No sirve ese voto. Primero, 3 cosas quiero decir, si me permiten. Sí. ¿No? En primer lugar, lo aprendí esto de Gramsci y de Lula. Las cúpulas políticas de los partidos, tradicionales o no, que estén separados de sus bases, no tienen futuro. Y eso lastimosamente está pasando en Paraguay. Uno ya no puede decidir, ya no hay voto duro, atado, tambeado que esté ahí. Ya no es, pueden salir todo el mundo a decir, fulano, pero se conciencia y hay que ver cuarto oscuro a votata sea votasea, ¿no es cierto? Entonces, y varios hechos. El Partido Liberal tuvo la inteligencia, pero no le pidió al Partido Liberal que le apoye a la presidencia. Ellos convocaron a una asamblea, ¿verdad? Consultaron a la gente y dicen, apoyamos a Fernando Lugo y nosotros ponemos la vicepresidencia. Hasta ese momento yo nunca tuve un contacto institucional con el Partido Liberal. Lo mismo, las cúpulas de los partidos, que HUPD, por amabilidad o por cortesía, por lo menos podía preguntar, sondear, decir, ¿qué piensas? ¿Le hacemos un juicio político a Lugo o no? Yo creo que las bases de los partidos liberal, oviedista y colorado iban a decir que no. En tercer lugar, lo mismo, esta alianza o acuerdo, ¿verdad? El libro oviedista, las bases no fueron consultadas. Se está perdiendo un elemento fundamental de participación ciudadana, ¿verdad? En donde las bases no le van a responder a sus partidos, a la cúpula de los partidos. Por eso yo creo que tiene que crearse, inventarse una nueva manera de hacer política en Paraguay, que las bases tengan una mayor participación, que tengan más protagonismo, que tengan más incidencia en las decisiones en sus propios partidos. Y yo creo que esta es una falta que a lo mejor no se dan cuenta por la urgencia, por el tiempo y porque falta a lo mejor 2 semanas para las elecciones. Faltando 2 semanas para las elecciones, ¿qué va a pasar el 21? No sé, no se puede hacer futurología, pero la percepción que tiene Fernando Lugo, ¿quién va a ganar? No digo el candidato ni el partido, pero ¿quién gana o quién pierde el 21 de abril? A mí me gustaría que gane el pueblo paraguayo, que gane la democracia, que gane la integración latinoamericana, que gane quien gane, que sea un poco un Paraguay mucho más... que cuide su medio ambiente, su producción, su paso a agroexportador, a un proceso de industrialización, que pase a un buen vivir de la ciudadanía, de la mayoría por lo menos, de reducción de la pobreza en términos reales, ¿no es cierto?, como lo hemos intentado y lo hemos logrado de alguna manera nosotros en nuestro gobierno. Yo no sé, según los medios, las encuestas, la guerra de las encuestas, bueno, Cartes, Alegre, seguramente que están ahí... cabeza a cabeza. Y si tuviera que optar por uno de esos dos, ¿por quién opta? Votaría en blanco.
Pero tiene otras opciones, no solamente tiene la opción de... Claro, por eso. No, pero la pregunta fue específica, Claro, fueron los dos muy candidatos, doctor, por específica, eso. pero el pueblo tiene otras opciones, la gente tiene otras opciones, no hay que quedar cerrados, digamos, a la posibilidad solamente de la vieja fiesta, de la gran farra, de la vieja oligarquía y de los viejos partidos tradicionales, que no es extraño que estén en este tipo de pugnas, ¿verdad? Hay una emergencia, hay una fuerza política nueva, una fuerza política que tiene mucha consistencia, que ya ha gobernado. A pesar de todos estos problemas de entrecasa que relata Fernando, ha sido un gobierno con eficiencia, que ha tenido éxitos enormes en salud, en política exterior, en inversión pública, en inversión privada. O sea, el balance del gobierno de Fernando Lugo, sin duda, uno lo coloca, y yo no tengo ninguna duda que fue el mejor gobierno, no solo de la transición, sino también de lejos mejor que los gobiernos de la dictadura de Stroessner, dictadura colorada también de Stroessner. O sea, hay un balance enormemente positivo que la gente valora. ¿Qué es lo que hoy la gente dice cuando estamos con ellos en reunión? En primer lugar, Ula Lugo. Cuando se hace una comparación entre Franco y Lugo, no solamente con su política exterior, con su aislamiento, sino con todas las barbaridades que hace con Río Tinto Alcán, con las transgénicas, y es una enorme diferencia. Cuando recordamos y comparamos también con la larga pesadilla colorada, ¿verdad?, que destruyó todas las instituciones, mató el Poder Judicial independiente, mató un Parlamento democrático, dejó al gobierno en manos de una gavilla de gente que hace lo que hoy hacen los liberales. Esto es el aprendizaje. Habías preguntado lo de la alianza liberal oviedista, y las alianzas no son malas, las alianzas hay que hacerle, pero hay que saber hacerlas. Las alianzas tienen que fundarse en acuerdos políticos, en la consulta con la gente, como dice Fernando, no simplemente las cúpulas y vomitan una alianza que surge así sorprendentemente en medio de un gran negociado. Este es el aprendizaje de los colorados. Pero no es fácil porque ustedes mismos, contra todos los pronósticos, contra toda racionalidad política, la izquierda llega dividida. O sea, ni siquiera entre iguales logran... Pero en comparación al 2008, ¿cómo está la izquierda? No, está bien. Sí. 12 listas en el 2008. 12 listas. Ahora 3. Vamos a entender un poco dentro de un proceso de integración. Hay que y aceptarlo como un problema, pero yo lo que te diría, Estela, es que a pesar de ese problema que hemos tenido, de que un grupo decide separarse del Frente Guasú y conformar otra alianza, que es una responsabilidad política que no nos corresponde, no hemos sido nosotros los que hemos fracturado el Frente Guasú, se conforma otra alianza, pero el Frente Guasú se ha recompuesto. Nosotros llevamos 3 meses de campaña, de organización, a pesar de esa dificultad enorme de haber sido derribados del gobierno, de ser perseguidos en la función pública, de tener un problema interno que nos separa, el Frente Guasú ha salido y hoy es la fuerza política que disputa con viejos partidos de más de 100 años de historia, disputa el poder político. ¿Cómo se entiende que ustedes consideran, usted lo dijo, doctor, recién, que el gobierno de Fernando Lugo fue uno de los mejores de los últimos tiempos, hay un balance positivo, ustedes lo sienten en la calle, pero eso no se traduce en los números de las encuestas? Hay dos que van cabeza a cabeza, o esas encuestas no tienen No, hay que darle para... valor a las encuestas. Nosotros tenemos las nuestras, hemos desafiado a la encuestadora Capli y a ese color a que nosotros podamos auditar sus encuestas y que ellos auditen nuestras encuestas. No nos aceptó el desafío. No nos aceptó el desafío, le dijimos, perfecto, ustedes tienen sus encuestas, nosotros tenemos las nuestras, que las hemos publicado también, y le hemos dicho, bueno, auditemos ambas encuestas y veamos quiénes tienen mayor rigor técnico, mayor seguridad, mayor seriedad, y no han aceptado. O sea que puede haber sorpresa el 21. Nosotros estamos seguros que la gente va a dar una enorme sorpresa silenciosamente, calladamente, pero muy firmemente en todo el país. ¿Y ustedes temen que se amañe la voluntad popular atendiendo la conformación de las mesas, el acuerdo libero-oviedista y el Colorado, que también está denunciando lo mismo? Eso preocupa a todos. Uno sabe perfectamente que los miembros de mesa son los que deciden. En casos prácticos, usted tiene su cédula manchada, no puede votar. Es decir, los 2 miembros contra 1. Y esto saben muy bien los colorados.
Y parece que otros aprendieron muy bien. Aprendieron muy bien y ojalá no lo implementen. Y a la hora de elaborar las actas. Por eso, con el compromiso de que Fernando Lugo, con el compromiso de que nos vuelva a visitar, el doctor también, ustedes están a 15 días de las elecciones, porque hay mucho para hablar con Fernando Lugo, independientemente que uno esté de acuerdo o no esté de acuerdo con él, de lo que hizo o lo que no hizo. Pero uno a medida que charla y conversa con él se entera de muchas cosas. Ahora yo, por ejemplo, me explico por qué se hizo el juicio político. Si Valmelli no le atendía el teléfono al presidente de la República y Efraín Alegre no le atendía el teléfono al vicepresidente, evidentemente que había teléfono cortado en muchos casos, pero que no le perjudica al país. Claro. y que el país pueda seguir creciendo económicamente como creció en los últimos tiempos y que la gente viva mucho mejor. Yo ayer le decía en la época Linde, yo a la gente, vemos un país, vemos otro país y ya hay un tercer país también, hay desigualdades. Enormes. Y tenemos que tratar de acortar esas desigualdades, y no digo igualar, pero se tiene que acortar o se tiene que reducir esa diferencia. Gracias por venir, Fernando, gracias, doctor. Pero Carlos, me robaste el discurso, ¿no? Yo nunca hablo de socialismo ni de... No, usted ya fue presidente, yo... Ya en el 67 los obispos latinoamericanos decían que era una gran brecha entre ricos y pobres. Esa brecha se ha ensanchado. No hay que ser tan inteligente tampoco. Yo no para... digo que desaparezca esa brecha, pero que por lo menos se reduzca. Y por lo menos la última encuesta o datos que hace NEP, ¿verdad?, que del 40% baja a 38-34% de la pobreza, es significativo para nosotros dentro del maremán de dificultades que hemos tenido como gobierno. Gracias por venir. Gracias a ustedes. El señor Fernando Lugo, el doctor Aníbal Carrillo Garamay con nosotros esta mañana en La Lupa. No se vayan porque hay demasiado todavía.